En este video trataremos los temas referentes a la progresión número 9, que de manera general es la geometría euclidiana y el área de figuras geométricas. En primera instancia hablaremos de los polígonos. Un polígono propiamente es una proporción del plano que se delimita por una serie de rectas. En la etimología griega, la palabra polígono se deriva de los vocablos poli y gonos, es decir, el polígono es una figura con varios ángulos. Estas figuras son únicamente de dos dimensiones, dado que tienen un largo y un ancho. En el lado derecho podemos apreciar los elementos que goza todo polígono. El lado es cada una de las líneas que limita un ángulo. La apotema es una perpendicular que pasa desde el centro del polígono hasta uno de sus lados. El ángulo interno es aquel ángulo comprendido dentro de un polígono que se forma por dos lados cuyo vértice es común. Un vértice, por su parte, es el punto en el que concurren los dos lados de un ángulo. Los polígonos tienen dos clasificaciones, los regulares y los irregulares. Como primer número veremos los regulares. Estos polígonos tienen todos sus lados y ángulos iguales, es decir, pues no hay un lado que mida más que el otro. Comúnmente tenemos entre los polígonos regulares al triángulo, el cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, un heptágono, octágono, nonágono, decágono, dodecágono, etc. Los polígonos que tienen 3 a 20 lados se van a denominar con el prefijo determinado por la cantidad de lados que tengan. Sin embargo, cuando la figura sobrepasa los 20 lados, únicamente se le llamará polígono de n lados. Por ejemplo, si yo tengo un polígono de 25 lados, no voy a usar el prefijo de 25, sino que simplemente le voy a decir polígono de 25 lados. En la segunda clasificación se hallan los polígonos irregulares, que son un poco contrarios a los anteriores, ya que como su nombre lo indica, sus lados y ángulos no van a ser iguales. Estos por lo general tienden a adquirir formas un poco raras o chuecas, aunque es importante distinguir que figuras conocidas como los rombos, romboides o trapecios son polígonos irregulares. Son paralelogramos, sí, pero no tienen sus lados exactamente iguales. Por ejemplo, tenemos romboides cuyos lados de arriba y abajo son más grandes que los lados de la izquierda y la derecha. Lo mismo pasa con el trapecio, siendo en este un poco más notable. En tercer lugar, tenemos un caso en particular, a los círculos. Los círculos no son propiamente polígonos, sino que son una superficie delimitada por una circunferencia. Esto, en esencia, nos dice que circunferencia y círculo no son sinónimos, es decir, no son lo mismo. En la figura de la derecha tenemos un diagrama que nos indica las partes del círculo. Tenemos la circunferencia marcada con negro. Esta es una curva cerrada y plana cuyos puntos equidistan, es decir, que se sitúan a igual distancia, en este caso del centro. Luego tenemos el arco. Este es una porción de la circunferencia comprendida entre dos puntos. Posteriormente está el radio marcado de color rojo, el cual es una recta que une un punto de la circunferencia con su centro. En cuarto lugar tenemos el diámetro, que es el segmento de una recta que siempre pasa por el centro de la circunferencia. Tiene sus extremos en dos puntos de la misma y además divide el círculo en dos partes iguales. Finalmente tenemos la cuerda, que está coloreada de naranja, que al igual que los demás, pues es un segmento, en este caso une dos puntos de una circunferencia, pero con la condición de que estos no pasen por el centro de la misma. Esto pues quiere decir que la cuerda siempre va a ser menor que el diámetro. Este lenguaje se constituye principalmente por las letras del alfabeto.
Normalmente veremos que se usan ya sea en fórmulas o ecuaciones la A, la B, la C, la X, la Y, la M y la N. Sin embargo, también va a ser común que se llegue a emplear el alfabeto griego, donde las más comunes son alfa, beta, teta y omega. ¿Por qué usamos estas letras o qué tienen que ver en el lenguaje algebraico? Pues usamos estas letras para representar las variables, es decir, los valores desconocidos que, como su nombre lo indica, van a variar o cambiar. A continuación veremos lo que respecta a la deducción de fórmulas para calcular el área de figuras geométricas planas. El primer caso es el de los rectángulos. El área de un rectángulo se va a determinar, en este caso, en centímetros cuadrados. Empezamos con un rectángulo como el que tenemos en la izquierda. Si este lo dividimos según las medidas de base y altura hasta obtener una especie de reja que permita contar la cantidad de cuadrados que se generan, veremos que tenemos 6 cuadrados, cuadrados o rectángulos en este caso. Esto nos va a indicar que si nosotros multiplicamos la base por la altura, obtendremos el área total de dicha figura. En este caso quizás no se aprecia de la mejor manera, pero si hubiéramos dividido nuestro rectángulo en 5 por 10 cuadritos, nos daría una cantidad pues más grande y esta fórmula sí que sería bastante útil. De ahí es como llegamos a una de las primeras fórmulas que se nos enseña en la geometría. Este lenguaje se constituye principalmente por las letras del alfabeto. Normalmente veremos que se usan ya sea en fórmulas o ecuaciones la A, la B, la C, la X, la Y, la M y la N. Sin embargo, también va a ser común que se llegue a emplear el alfabeto griego, donde las más comunes son alfa, beta, teta y omega. ¿Por qué usamos estas letras o qué tienen que ver en el lenguaje algebraico? Pues usamos estas letras para representar las variables, es decir, los valores desconocidos que, como su nombre lo indica, van a variar o cambiar. Para el caso del cuadrado, como su nombre nos lo indica, pues es una figura cuadrada. Las áreas se miden en unidades cuadradas. Entonces, un cuadrado tiene todos sus lados iguales. De ahí que si aplicáramos la fórmula de base por altura, tendríamos que área del cuadrado sería igual a lado por lado. Lado por lado lo podemos simplificar como lado elevado a la segunda potencia. Este lenguaje se constituye principalmente por las letras del alfabeto. Normalmente veremos que se usan ya sea en fórmulas o ecuaciones la A, la B, la C, la X, la Y, la M y la N. Sin embargo, también va a ser común que se llegue a emplear el alfabeto griego, donde las más comunes son alfa, beta, teta y omega. ¿Por qué usamos estas letras o qué tienen que ver en el lenguaje algebraico? Pues usamos estas letras para representar las variables, es decir, los valores desconocidos que, como su nombre lo indica, van a variar o cambiar. Cuando se trata de un triángulo, vamos a partir de un rectángulo. Si a ese rectángulo se le traza una diagonal, vamos a obtener dos triángulos. De esta manera podemos decir que el triángulo es la mitad de un rectángulo. Por ello vamos a tomar la fórmula del rectángulo, que es base por altura, pero como nuestro triángulo es solamente la mitad, pues base por altura va a estar dividido entre dos, llegando a la fórmula que se muestra en pantalla. Este lenguaje se constituye principalmente por las letras del alfabeto. Normalmente veremos que se usan ya sea en fórmulas o ecuaciones la A, la B, la C, la X, la Y, la M y la N. Sin embargo, también va a ser común que se llegue a emplear el alfabeto griego, donde las más comunes son alfa, beta, teta y omega. ¿Por qué usamos estas letras o qué tienen que ver en el lenguaje algebraico? Pues usamos estas letras para representar las variables, es decir, los valores desconocidos que, como su nombre lo indica, van a variar o cambiar. El romboide lo podemos ver de forma chusca como un rectángulo ladeado.
Nótese que si trazamos un segmento de uno de los vértices superiores a la base, se traza un triángulo. Este lenguaje se constituye principalmente por las letras del alfabeto. Normalmente veremos que se usan ya sea en fórmulas o ecuaciones la A, la B, la C, la X, la Y, la M y la N. Sin embargo, también va a ser común que se llegue a emplear el alfabeto griego, donde las más comunes son alfa, beta, teta y omega. ¿Por qué usamos estas letras o qué tienen que ver en el lenguaje algebraico? Pues usamos estas letras para representar las variables, es decir, los valores desconocidos que, como su nombre lo indica, van a variar o cambiar. Si ese triángulo lo cambiamos al lugar donde pareciera que falta una pieza, completamos un rectángulo. De ahí que la fórmula del romboide es la misma que la de un rectángulo, base por altura. Este lenguaje se constituye principalmente por las letras del alfabeto. Normalmente veremos que se usan ya sea en fórmulas o ecuaciones la A, la B, la C, la X, la Y, la M y la N. Sin embargo, también va a ser común que se llegue a emplear el alfabeto griego, donde las más comunes son alfa, beta, teta y omega. ¿Por qué usamos estas letras o qué tienen que ver en el lenguaje algebraico? Pues usamos estas letras para representar las variables, es decir, los valores desconocidos que, como su nombre lo indica, van a variar o cambiar. Rombo es un paralelogramo que se distingue por las dos diagonales que posee internamente, una mayor vertical y una menor horizontal. Véase que en la figura que se presenta se marcan unas líneas punteadas en color rojo. ¿Qué nos indica esto? Primero vemos que es un paralelogramo y podemos ver que, por ejemplo, los triángulos coloreados en color verde se pueden ubicar en los dos espacios vacíos superiores. Al colocarlos en el lugar indicado se forma un rectángulo donde el lado mayor corresponde a la diagonal mayor y el lado menor corresponde a la diagonal menor. Inicialmente puede parecerse a la fórmula de los rectángulos, sin embargo, recordemos que movimos los triángulos de color menta. Entonces, esta multiplicación de diagonales debe de dividirse entre dos. Este lenguaje se constituye principalmente por las letras del alfabeto. Normalmente veremos que se usan ya sea en fórmulas o ecuaciones la A, la B, la C, la X, la Y, la M y la N. Sin embargo, también va a ser común que se llegue a emplear el alfabeto griego, donde las más comunes son alfa, beta, teta y omega. ¿Por qué usamos estas letras o qué tienen que ver en el lenguaje algebraico? Pues usamos estas letras para representar las variables, es decir, los valores desconocidos que, como su nombre lo indica, van a variar o cambiar. Para el trapecio va a depender mucho de qué tipo de trapecio sea, dado que sus lados pueden variar. Para deducir su fórmula hay que girar el trapecio a fin de formar un romboide para basarse en la fórmula de este. Una vez hecho esto, la base va a ser la suma del lado A más el lado C. Esto es la base mayor sumada a la base menor. Como solo queremos la mitad de dicho romboide, se va a dividir entre dos. Entonces, recordemos que iniciamos con la fórmula del romboide. Por ello, vamos a tener que, en este caso, nuestra base va a estar determinada por la suma de la base mayor más la base menor. Dicha suma se va a multiplicar por la altura del romboide y se va a dividir entre dos. Este lenguaje se constituye principalmente por las letras del alfabeto. Normalmente veremos que se usan ya sea en fórmulas o ecuaciones la A, la B, la C, la X, la Y, la M y la N. Sin embargo, también va a ser común que se llegue a emplear el alfabeto griego, donde las más comunes son alfa, beta, teta y omega. ¿Por qué usamos estas letras o qué tienen que ver en el lenguaje algebraico?
Pues usamos estas letras para representar las variables, es decir, los valores desconocidos que, como su nombre lo indica, van a variar o cambiar. Ya casi para terminar tenemos a los polígonos regulares. Para este ejemplo tomaremos un pentágono que dividiremos en 5 triángulos. Recordemos la fórmula de los triángulos, la cual está determinada por altura por la base sobre 2. Para escribir el área del pentágono solamente se requiere conocer la altura de uno de los triángulos que conforman el pentágono. En este caso no se le conoce como altura, sino como apotema. La base va a corresponder a uno de los lados del pentágono. Conociendo el área de este triángulo, pues simplemente lo vamos a multiplicar 5 veces y obtendremos así el área. Sin embargo, para nuestra fórmula de polígono regular vamos a tomar en cuenta la apotema, la medida de lado, pero también una variable llamada n que nos permitirá conocer el área de cualquier polígono regular, ya que n está determinada por el número de lados del polígono. Este lenguaje se constituye principalmente por las letras del alfabeto. Normalmente veremos que se usan ya sea en fórmulas o ecuaciones la A, la B, la C, la X, la Y, la M y la N. Sin embargo, también va a ser común que se llegue a emplear el alfabeto griego, donde las más comunes son alfa, beta, teta y omega. ¿Por qué usamos estas letras o qué tienen que ver en el lenguaje algebraico? Pues usamos estas letras para representar las variables, es decir, los valores desconocidos que, como su nombre lo indica, van a variar o cambiar. Por último, para deducir la fórmula del círculo, hay que recordar la fórmula que empleamos para calcular el área de un polígono. Como se puede ver en la imagen, si sobreponemos un polígono sobre el círculo, se puede ver que el área de ambas figuras es muy similar, solo que la del círculo es un poco más grande. Esto se puede apreciar mejor con polígonos de muchos más lados. Pues bien, en el polígono tenemos al apotema y también vamos a tener algo similar en el círculo. Sin embargo, aquí se llamará radio, el cual se define como la distancia entre el punto del centro de la circunferencia a cualquier punto de su perímetro. Tomando esto en cuenta, podemos sustituir en la fórmula de área para polígonos regulares. En lugar de tener apotema, vamos a tener radio. Otro punto a observar es que el perímetro del polígono es similar al del círculo. Esto, por ejemplo, se ve en polígonos con más lados, como en la ilustración que no tenemos en este caso. En el polígono regular, sus perímetros van a corresponder a la suma de la medida de sus lados. En cuanto al círculo, su perímetro se calcula con la fórmula de perímetro es igual a pi por diámetro, donde pi es igual a 3.1416 y diámetro es el doble de la radio, es decir, 2r. Por ello vamos a volver a la fórmula y en lugar de r vamos a tener 2 por r por pi sobre 2. Aquí lo que prosigue es hacer una simplificación. El 2 de arriba lo simplificamos con el 2 de abajo, multiplicamos las r's, es decir, los radios, y nos queda que el área de un círculo es igual a perímetro por radio al cuadrado. Por último, veremos un ejemplo donde combinamos algunas figuras para obtener el área total. Aquí tenemos un conjunto de triángulos, un romboide y un cuadrado. Comenzaremos calculando el área del cuadrado. Vemos que su lado mide 5 unidades, por lo tanto elevamos este 5 a la segunda potencia y obtenemos que el área de este es de 25. En segundo lugar, calculamos el área del triángulo rosado. Vemos que su base es de 2.5, pero no conocemos exactamente su altura, lo cual pues es verdadero, pero a la vez falso. Sí conocemos su altura porque vemos que es del mismo tamaño que el cuadrado. El cuadrado, todos sus lados miden 5, por lo tanto la altura del triángulo es de 5. Ejecutamos la fórmula de base por altura sobre 2 y nos quedan 6.25 unidades cuadradas.
Ahora vamos a calcular el área de los otros dos rectángulos cuya base es de 5 unidades y altura de 1.5. Usamos la misma fórmula que el caso anterior y nos queda un resultado de 3.75 unidades cuadradas. Ahora pasamos a calcular el área del romboide. Su diagonal horizontal va a ser de 5 unidades, mientras que la diagonal vertical va a estar determinada por el doble de la altura de los triángulos. El doble de 1.5 va a ser 3, entonces vamos a hacer uso de la fórmula diagonal mayor por diagonal menor, que nos daría 15, eso lo dividimos entre 2 y nos queda 7.5. Para conocer el área total simplemente vamos a sumar todas las áreas anteriores, siendo la suma de 7.5 más 3.75 más 3.75 más 6.25 más 25, dando un total de 46.25 unidades cuadradas. De esta manera hemos finalizado con el video de la progresión número 9. No olvides repasar lo visto.